Esto pasó hace poco más de un año. Era mi primer trabajo como enfermero en este hospital, un lugar que había estado en pie desde los años 70. Tenía 35 años, lleno de esperanzas y un poco de nervios. La planta de urgencias era un caos continuo, pero no me importaba. Estaba allí para ayudar. Nunca voy a olvidar lo extraño que se volvió todo. Al principio todo parecía normal. Instalé mi estación de enfermería y me centré en los pacientes. En mi segundo turno escuché murmullos que flotaban en el aire pesado de los pasillos. Eran voces bajas, pero no lograba entender lo que decían. Me acerqué, curioso. Allí encontré a un anciano sentado en una silla, sus ojos perdidos en el vacío. Hablaba de pacientes que nunca recordé haber visto. Pensé que estaba cansado o confundido, así que volví a mis labores. Con el pasar de los días, noté que algunos pacientes que esperaba encontrar parecían desaparecer. Cada vez que hacía una ronda, me sorprendía al ver camas vacías. Intentaba recordar los nombres de todos, pero el asunto se volvió confuso. Una noche encontré un objeto extraño en la sala de enfermería, un reloj antiguo con una manecilla que se movía hacia atrás. Eso me dio un escalofrío. Los otros enfermeros también comenzaron a comportarse de manera extraña. Sus miradas eran evasivas, como si compartieran un secreto. Intenté preguntarles, pero sonreían y evitaban el tema. Me sentía más aislado cada día. Tal vez estaba imaginando cosas. Un día, durante un turno agotador, vi a un paciente en una cama lejana que nunca había recordado haber ingresado. Se veía aterrador, con una piel pálida y ojos vacíos. Cuando me acerqué, ya no estaba. Miré a mi alrededor buscando respuestas, pero nadie parecía haberlo visto. Sentí que mi corazón comenzaba a latir más rápido. Tal vez era solo una ilusión, pensé. ¿Puede la mente jugar trucos así? Esa noche, mientras limpiaba, el anciano apareció de nuevo. Me miró fijamente y dijo: «Ellos están aquí, siempre están aquí». Le pregunté de qué hablaba, pero solo se rió y se desvaneció ante mis ojos. Luego olí algo. Un hedor a descomposición que llenó mis pulmones. Miré atrás y vi una sombra moviéndose por el pasillo. Me giré rápidamente, pero no había nada. Pasaron unos días. Cuando finalmente decidí hablar con un doctor, él solo encogió los hombros y dijo que a veces los pacientes se iban a otros hospitales. No me convenía, pero acepté, buscando cualquier lógica. Luego escuché una vez más los murmullos. Esta vez eran más claros. Eran nombres, los mismos nombres. Mi piel se erizó. Una noche decidí quedarme extra unas horas, de incógnito. Necesitaba respuestas. Mientras caminaba noté que las luces parpadeaban. Escuché pasos detrás de mí. Me detuve y me giré. No había nadie, y cuando volví a mirar hacia adelante, el anciano estaba justo frente a mí. Me sonrió y desapareció, como humo. Nunca he podido explicar esas 5 situaciones. No sé si fueron alucinaciones, pero estoy seguro de que hubo algo más oscuro en ese hospital, algo que aún me persigue. Capítulo 2. Hecho es del pasado. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Aquella noche, la sensación de inquietud se aferraba a mi pecho como una sombra. Mis colegas estaban distraídos y el ambiente era cada vez más opresivo. Decidí tomar una linterna y explorar una parte del hospital que rara vez se usaba, un ala antigua que había sido cerrada hace años por razones desconocidas. Cuando llegué a la puerta sentí una oleada de frío. La pintura descascarada y la madera crujiente aportaban a la atmósfera tenebrosa. Empujé la puerta y el chirrido resonó en el silencio. La oscuridad me envolvió y el aire estaba impregnado de un olor a humedad que me hacía sentir incómodo. Caminé unos pasos y apunté la linterna a mi alrededor. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro. Eran imágenes de los empleados del hospital, todos con expresiones serias. Recordé haber visto a algunos de ellos en la sala de emergencias,
pero a otros no les pude colocar ningún nombre. Me detuve ante una de las fotos, la de un enfermero con ojos penetrantes que me miraban fijamente. Algo en su mirada me inquietaba. A medida que avanzaba, escuché nuevamente los murmullos. Esta vez eran más claros. Parecían provenir de una habitación al final del pasillo. No sabía qué hacer. Quería dar media vuelta, pero la curiosidad me empujó hacia adelante. Al llegar, descubrí una puerta entreabierta. Desde dentro, una luz tenue iluminaba la habitación. Empujé la puerta y me sorprendí al encontrar una cama hospitalaria rodeada de monitores que parpadeaban intermitentemente. En la cama, una figura yacía cubierta con una sábana blanca. Me acerqué lentamente, el corazón latiendo en mi pecho. Cuando levanté la sábana, casi caigo de espaldas. Era un cuerpo, pero su piel parecía más pálida que la muerte. Sus ojos estaban cerrados, y sentí un escalofrío recorrer mi columna. Retrocedí rápidamente, pero algo me llamó la atención. En la esquina de la habitación había un pequeño diario. Lo recogí y su portada estaba desgastada y cubierta de polvo. Abrí las páginas y comencé a leer. Eran anotaciones de un enfermero que había trabajado allí en los años 80. Las palabras hablaban de pacientes desaparecidos y susurros en la noche. Me sentí mareado. ¿Era posible que los eventos que experimentaba ahora ya habían ocurrido antes? En ese momento, escuché un sonido detrás de mí, una respiración suave pero vacía. Me di la vuelta y allí estaba él, el anciano. Sus ojos no solo estaban vacíos, estaban llenos de tristeza. «No podemos salir», murmuró. Sentí que mi estómago se revolvía. Intenté preguntarle qué quería decir, pero en lugar de responder, volvió a desvanecerse. Esa fue la última gota. Corrí hacia la salida, incapaz de contener el pánico. Mientras cruzaba el pasillo, noté que el ambiente se volvía más hostil. Las voces aumentaban, como un coro de lamentos que parecía hacerse más fuerte a medida que me acercaba a la salida. Me detuve en seco cuando escuché un nombre claro en los murmullos: Lucas. Mi propio nombre resonaba en el aire. Parpadeé, asustado, y sentí que todo giraba a mi alrededor. Antes de desmayarme, una imagen cruzó por mi mente, una visión de quienes habían desaparecido. Desperté en una cama. Los rostros de mis colegas me miraban con preocupación, pero ahora sabía que esto no había terminado. Algo oscuro, algo antiguo, estaba sucediendo en el hospital. Nombres y sombras querían ser recordados. Me levanté, decidido a descubrir la verdad, pero la pregunta era, ¿qué me costaría hacerlo? Capítulo 3. Fragmentos de la verdad. La mañana llegó con luz tenue, filtrándose a través de la ventana de la habitación donde me recuperaba. Mis compañeros de trabajo estaban en la sala, murmullando. No podía escuchar bien lo que decían, pero noté la preocupación en sus rostros. Fue un recordatorio de que todo había cambiado. Me levanté lentamente, el cansancio aún pesando sobre mí. Necesitaba respuestas, cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender lo que había experimentado. Decidí que tenía que regresar al ala olvidada, a pesar del miedo que aún apiñaba mis pensamientos. «¿Dónde vas, Lucas?», me preguntó Sara, una de mis colegas. «No deberías moverte aún. Debo regresar. No puedo dejarlo así», respondí, sintiendo la urgencia de desentrañar el misterio que me había atrapado. Sara frunció el ceño, pero al final se retiró para dejarme en paz. Una vez en el pasillo principal, me detuve un momento. La normalidad había regresado, pero la inquietud seguía presente. Decidí salir a la luz del día. No quería que la soledad de la noche me atrapara de nuevo. Al llegar a la entrada del ala antigua, noté que la puerta estaba entreabierta. Una sensación de inquietud me recorrió de nuevo, pero tenía que seguir adelante. Empujé la puerta con cuidado y entré.
El frío golpeó mi cara de inmediato, como si el aire adentro hubiera estado atrapado por años. Avancé con la linterna en mano. La habitación estaba tal como la había dejado, monitores parpadeando y la cama vacía. Sin embargo, el diario estaba ahí, expectante. Lo recogí nuevamente y lo hojeé, buscando respuestas entre las anotaciones. Una frase llamó mi atención. Los ojos de los que perdimos miran desde las sombras. Sentí un escalofrío al recordar la mirada del anciano. ¿Era posible que esos ojos estuvieran ligados a las misteriosas desapariciones del hospital? De repente, un sonido proveniente del fondo del pasillo me hizo sobresaltarme. Eran pasos y susurros, como si alguien estuviera conversando en voz baja. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No estaba solo. Me acerqué a la fuente del ruido, cada paso más temeroso que el anterior. Al girar la esquina vi una figura. Era una mujer de pie junto a una puerta cerrada. Su cabello gris y su bata blanca me resultaban familiares. «¿Quién eres?», le pregunté, mi voz temblorosa. Ella se dio la vuelta y aunque su rostro era pálido, su mirada era intensa. «Busco lo que fue olvidado». «No entiendo», respondí, sin poder contener mi miedo. Ella se acercó y puso una mano en mi brazo. El contacto era helado y, de pronto, visiones pasaron por mi mente. Una imagen de pacientes siendo trasladados, gritos apagados y un fuego que arrasaba el ala del hospital. «Ellos están atrapados aquí. Necesitas ayudarlos». La mujer desapareció de la vista tan rápidamente como había aparecido, dejándome aturdido. La verdad comenzaba a revelarse, y no era lo que había esperado. Saqué el diario y leí con más atención. Hubo un momento oscuro en la historia del hospital, un incendio que había cobrado vidas, y esas almas seguían presentes. La idea de que sus espíritus buscaban justicia se instaló en mi mente. Salí del ala antigua y el aire fresco me golpeó. Las preguntas surgían sin parar y mi sensación de urgencia crecía. Necesitaba encontrar a alguien que supiera más sobre lo sucedido. Justo cuando estaba a punto de dirigirme a la sala de descanso, un grito resonó en la distancia. Era un grito desgarrador, lleno de dolor. Sabía que debía actuar. ¿Podría ser que alguien más estuviera en peligro? Esa posibilidad me empujó hacia adelante, hacia lo desconocido. Así que corrí en dirección al sonido, una parte de mí aterrorizada, pero la otra ansiosa por descubrir lo que realmente estaba sucediendo en este hospital. Capítulo 4. Ecos del pasado. Corrí por el pasillo, el sonido del grito aún retumbando en mis oídos. La luz fluorescente parpadeaba, como si el mismo hospital estuviera consciente de mi viaje. Cuanto más me acercaba, más nítido se volvía el eco de desesperación. No sabía qué encontraría, pero no podía darme el lujo de dudar. Al dar la vuelta a una esquina vi una figura caída en el suelo. Era un hombre, con su bata blanca desordenada y el rostro pálido. Me acerqué rápidamente a él. «¡Despierta! ¿Estás bien?», grité, sintiendo una oleada de pánico. Él abrió los ojos lentamente, pero no parecía reconocerme. Su mirada era vacía, perdida en algún lugar distante. No puedo salir», murmuró, sus palabras apenas un susurro. Miré a mi alrededor y noté que la puerta a su lado estaba entreabierta, como si lo hubiera atrapado. «¿Qué te pasó?», le pregunté, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí. «¿Por qué no puedes salir?». Él tembló y cerró los ojos de nuevo. «Ellos están enojados». Su voz sonó más fuerte, casi como un grito, pero luego caía en un murmullo caótico. Las palabras de la mujer resonaron en mi mente. Debía ayudar a aquellos atrapados. Sin pensarlo más, lo ayudé a levantarse. Justo cuando estaba a punto de arrastrarlo hacia la salida, el aire se volvió helado. Una sombra oscura apareció al final del pasillo, creciendo y distorsionándose. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¡Debemos irnos ahora!», le grité al hombre. Logré ponerlo en pie, aunque su peso era abrumador.
Sus ojos ahora reflejaban una mezcla de miedo y confusión. Intenté dirigirlo hacia la puerta, pero se detuvo en seco, mirando la sombra que avanzaba hacia nosotros. «No mires», le ordené, pero su cuerpo tembloroso se había congelado. Sentí que la desesperación me invadía. No podía quedarme ahí, pero tampoco podía dejarlo atrás. La sombra parecía cobrar vida, una forma amorfa que se alargaba y retorcía. Entonces se escuchó un fuerte golpe. La puerta que estábamos tratando de alcanzar se cerró con un estruendo. Un sudor frío brotó en mi frente. El hombre, aterrorizado, comenzó a hablar. «Ellos vienen por mí. No puedo huir». Justo cuando parecía que todo estaba perdido, el hombre tomó una respiración profunda. «Debemos buscar la verdad», dijo. Su voz ya no temblaba, estaba llena de determinación. Fue como si una chispa hubiera encendido su espíritu. Atrapa su atención. Esto es solo una ilusión. Sin saber cómo, pude sentirme más fuerte. Luché contra la desesperación y concentré mi mente en el entorno. «Céntrate», le grité mientras respondía a la sombra. «No nos llevas, no nos atraparás». A medida que mis palabras resonaban, la figura oscura retrocedió por un instante. Entonces comprendí que la sombra no era solo una amenaza. Era un eco de los recuerdos olvidados, aquellos que habían sido reprimidos en el hospital. Usé ese razonamiento para retroceder un par de pasos y arranqué la puerta que se encontraba tras de mí. Con un movimiento rápido, empujé al hombre hacia la salida mientras la sombra intentaba acorralarnos. La corriente de aire fresco me golpeó en la cara. Al salir, noté que la torre de la salida de emergencias estaba abierta. Tomé al hombre y corrimos hacia ella, el grito de angustia retumbando en el aire. Mientras salíamos, el tiempo pareció ralentizarse. Miré hacia atrás una vez más, y la sombra se disipó, como si los recuerdos olvidados finalmente hubieran encontrado su camino de regreso. Estaba a salvo, al menos por ahora, pero sabía que esto no había hecho más que rasguñar la superficie del misterio que envolvía el hospital. Él respiró hondo, y lo vi comenzar a recomponerse. «Gracias», murmuró, con la inquietante convicción de que nuestras vidas estarían entrelazadas en esta búsqueda. Pero mis preguntas aumentaban al recordar las palabras de la mujer. «¿Qué hay que hacer ahora?», le pregunté. «Hay más. Debemos seguir buscando», respondió, su mirada fijada en el interior del hospital. Y así, un impulso creciente me llevó de regreso. Nuevos desafíos nos esperarían, y las sombras aún tenían historia que contar. Capítulo 5. Almas en la oscuridad. Al regresar al hospital, una mezcla de emoción y terror se apoderó de mí. La luz parpadeante se transformó en un faro que guiaba a los perdidos, pero también recordaba la sombra que trató de devorarnos. El hombre a mi lado, que aún no sabía su nombre, me miró con una mezcla de incertidumbre y esperanza. «No estamos solos», murmuró, como si sintiera mi inquietud. Entramos de nuevo al vestíbulo, donde el eco de nuestros pasos resonaba. La atmósfera era tensa, como si el aire mismo contuviera la respiración. Una parte de mí quería retroceder, pero la curiosidad y la necesidad de responder a esos ecos me empujaban hacia adelante. «¿De qué debemos buscar la verdad?», me atreví a preguntar, sintiendo que las palabras salían de mi boca más como un deseo que como una pregunta. «Los pacientes, o las almas que se quedaron aquí, debemos descubrir lo que pasó», respondió, su voz firme pero temerosa. «Ellos necesitan ser escuchados». Asentí, aunque no estaba seguro de cómo lograrlo. Mi mente aún procesaba la sombra, esa entidad oscura que parecía alimentarse de nuestros miedos. Estábamos en el corazón del enigma, y sentí que las respuestas podrían no ser lo que esperábamos. Pero no había vuelta atrás. Avanzamos por el pasillo, buscando cualquier pista, cualquier rastro de lo que había sucedido. Las puertas a los cuartos estaban cerradas, y los murmullos del pasado parecían susurrar desde el interior.
Podemos empezar por aquí, dije al detendremos frente a un cuarto que parecía temblar con una energía extraña. Al abrir la puerta, un aire helado nos dio la bienvenida. El cuarto estaba vacío, pero había notas desordenadas esparcidas por el suelo. Suspiré mientras me agachaba a recoger una. Las palabras en la página hablaban de tratamientos experimentales y pacientes que nunca fueron dados de alta. ¿Qué significa esto?, me pregunté en voz alta. El hombre se acercó a mi lado examinando el contenido. Significa que quizás estos pacientes no se fueron o nunca se sintieron libres para hacerlo, respondió con una inquietante claridad. Su voz resonó en mi mente, conectando puntos que antes parecían ser solo garabatos. A medida que leía, un ruido sordo surgió en el pasillo. No era el eco de nuestros pasos, era un sonido distante, como un susurro reprimido que pedía ayuda. La piel se me erizó, pero el hombre se adelantó. «Vamos», dijo, su voz desafiando el miedo que estaba a punto de estrangularme. Salimos del cuarto y seguimos el sonido. Las luces seguían titilando, haciendo que los espacios entre las sombras parecieran cobrar vida. A cada paso, el murmullo se hacía más fuerte. Al llegar a un área de descanso, vi a varios pacientes, figuras vaporizadas, que se desvanecían y volvían a aparecer en el aire. Parecían atrapados en un bucle, repitiendo los mismos gestos, las mismas miradas de angustia. «¿Qué les hicieron?», susurré, sin poder desprender la mirada. El hombre a mi lado se detuvo, su rostro palideció. «El hospital se tragó sus esperanzas. Debemos ayudarles a liberarse». Justo cuando las palabras se escapaban de sus labios, un grito desgarrador rebotó en la sala. Nos congelamos. «¡Ayúdenme!». La voz era clara, un lamento que atravesaba el tiempo. Un instinto me dijo que esa no era una simple ilusión, sino un llamado a la acción. Con un impulso repentino me lancé hacia la fuente del sonido. Las sombras comenzaron a cobrar vida de nuevo, venciéndome en número, pero el hombre me siguió con la misma resolución. Sabía en lo más profundo de mi ser que tiempo se estaba acabando. Algo oscuro estaba a punto de desatarse, y si no respondíamos pronto, podríamos ser nosotros quienes quedáramos atrapados en la oscuridad. Al llegar a la esquina, en el límite entre la luz y la sombra, vi un resplandor tenue. Allí fue cuando lo vi, un rostro familiar atrapado en el limbo de la desesperación. El corazón se me detuvo. Tenía que actuar rápido. Capítulo 6. La silueta del pasado. El rostro que se me presentó era conocido, marcado por la angustia. Isabel. Su expresión estaba llena de miedo y súplica. Un grito me atravesó el pecho. «¡Ayúdame!». Escuchar su voz rompió el hechizo del silencio y me llenó de determinación. El hombre a mi lado se acercó a mí, una mezcla de comprensión y urgencia brillando en sus ojos. «¿Isabel?». Logré pronunciar su nombre, aunque mi voz temblaba. «¿Qué te pasó?». Ella no respondió con palabras, sino que extendió una mano hacia nosotros, como queriendo atraernos a su mundo atrapado. El aire se cargó de una energía extraña. Era como si todas las luces del pasillo parpadearan intensamente, luchando contra la oscuridad que se cernía sobre nosotros. El hombre y yo intercambiamos miradas. No había tiempo. La luz titilante parecía querer desvanecerse con cada segundo. «Debemos acercarnos», dijo él, y sin pensarlo 2 veces, me uní al impulso. Nos movimos hacia Isabel, el hombre al frente, listo para enfrentar cualquier cosa que se interpusiera en nuestro camino. Mientras más nos acercábamos, la figura de Isabel parecía desdibujarse, como una pintura en el agua. Mi corazón latía con fuerza. «¿Por qué no puedes salir?», le pregunté. «Ellos no me dejan», respondió en un susurro, su voz astillada por el temor. «Los gritos de otros me mantienen aquí».
Con cada palabra una ola de desesperación resonaba en mí. Había un poder en su estado, una conexión con aquellas almas atrapadas que vagueaban en el hospital. La sombra que habíamos sentido antes estaba en algún lugar, ocultándose detrás de un velo de oscuridad, esperando. Debemos liberarla, insistí, sintiendo una oleada de propósito. El hombre asintió y juntos comenzamos a entonar palabras suaves de aliento. No estás sola, Isabel. Estamos aquí para ayudarte. A medida que hablábamos, las figuras en el fondo comenzaron a cobrar fuerza. Esos rostros, atrapados en su propio tormento, parecieron escuchar. Isabel sonrió débilmente, pero esa chispa fue suficiente para que el aire vibrara con fuerza. Las luces fluctuaron, llenando el pasillo con un eco sobrenatural. «Ayúdenme, no soy la única, están aquí, atrapados». La voz de Isabel resonó y un frío intenso me recorrió la espalda. Algo se estaba moviendo en las sombras, emergiendo lentamente. «No des un paso atrás», me advirtió el hombre, tomando mi brazo con firmeza. La sombra creció, tomando forma. Un humanoide vagamente familiar, como un eco de los que habíamos visto en el área de descanso. Ojos vacíos reflejaban la tristeza de cientos de almas perdidas. «¿Qué quieres de nosotros?», pregunté, sintiendo que la voz se me quebraba. «Déjalas ir». El ser oscuro se inclinó hacia adelante. El aire se volvió pesado, como si absorbiéramos el desespero que nacía de su esencia. Almas atadas por secretos, regalos no dados, deberes incumplidos. Su voz era un susurro helado que penetraba en mi mente. Desesperación se instaló en mi pecho. Las sombras danzaban y las luces comenzaban a apagarse por completo. El tiempo se detuvo. No estaba seguro de cómo enfrentar aquello, pero la mirada de Isabel instaba a actuar. «Deja que se vayan, en paz», repetí, cada palabra resonando entre mis pensamientos y formando un frágil puente hacia las almas perdidas. El ser dudó un instante. «¿Qué precio pagarías por su libertad?». La pregunta quedó suspendida en el aire, una advertencia pesada que pedía sacrificios. «No», grité, pero algo en mí supo que esta no era solo una batalla física. Era un enfrentamiento contra el último resquicio de miedo. Lo que estaba en juego se sentía más grande de lo que podía manejar, y mientras la oscuridad avanzaba, supe que esta no era solo una lucha por Isabel, sino una pelea por la salvación de todos ellos. Sin embargo, justo en ese momento, un grito de dolor resonó en la distancia, interrumpiendo la conversación. Las sombras se agitaron y el ser oscurecido retrocedió, como si una fuerza mayor estuviera despertando. Algo estaba cambiando, algo que podría ser nuestra única oportunidad para escapar de la oscuridad. Capítulo 7. La onda de lo desconocido. Apenas cesó el grito, el aire se tornó vibrante. En ese instante supe que algo había alterado el equilibrio en el espacio que nos rodeaba. Como si hubieran abierto una puerta entre mundos, una corriente de energía poderosa nos envolvió. Miré a Isabel. Sus ojos reflejaban esperanza y a la vez un miedo palpable. «¿Escuchaste eso?», preguntó el hombre a mi lado, su voz temblando. Pero no necesitaba su respuesta. Ese sonido que había resonado no era solo un eco lejano. Era la manifestación del sufrimiento de quienes no podían liberar sus almas. Una estructura etérea emergió del fondo del pasillo. Eran las almas de aquellos atrapados, sus siluetas brillando tenuemente en la penumbra. Se agolpaban detrás de Isabel, alzando sus voces en un coro del desespero y el anhelo. «Ayúdennos», clamaban, creando una sinfonía escalofriante. Sin previo aviso, el ser oscuro se lanzó hacia nosotras, abriendo sus largos brazos como si quisiera capturarnos. «Nadie se va», resonó su voz. Sus labios se movían a una velocidad inquietante. «Por cada alma libre debe haber un precio». «Yo lo pagaré», grité, aun cuando un escalofrío helado recorría mi columna. Tenía que liberar a Isabel y a aquellos otros seres.
No sabía qué significaba eso, pero lo sentí en mis entrañas. Debía intentar salvarlos. El hombre apretó mi brazo tirando hacia atrás. «No, no hagas eso. No sabemos qué precio piden». Su pánico era palpable, pero mi corazón ya estaba decidido. Las almas en el pasillo comenzaron a girar, un torbellino de energía alrededor de nosotros. «Déjalas ir», insistí, mirando de nuevo a Isabel. «¿Qué puedo hacer para protegerte?» Las palabras parecían fluir de mi boca sin esfuerzo, pero la incertidumbre me llenaba de angustia. Isabel me miró intensamente. «No dejes que te absorban, mantente firme en tu propósito». Su voz era como una cuerda que me unía a la luz en medio de la oscuridad. Fue entonces que vi la luz, una pequeña chispa detrás de ella, algo brillante y cálido que luchaba contra la sombra. «Esa es la salida», dije, pero el ser oscurecido estaba enojado. Sus gritos resonaron, distorsionando las palabras de Isabel, queriendo que perdiera mi enfoque. En un instante de claridad, hice lo único que se me ocurrió. Comencé a cantar una melodía sencilla, desesperada. Las palabras fluyeron de mi corazón, una súplica por la paz de las almas atrapadas. «No teman, ya no están solos, sean libres ahora». Las almas parecieron responder. Comenzaron a girar cada vez más rápido a mi alrededor, creando un torbellino de luz que desgastaba la oscuridad. El ser oscuro fue golpeado por la energía que emitían, sucumbiendo a la fuerza del canto. Gritos de rabia brotaban de él, mezclados con lo que sonaban como lamentos de almas liberadas. «Sigue, no te detengas», gritó el hombre, y su voz se mezcló con la mía, apoyando el impulso de luz y esperanza. De repente, un nuevo grito atravesó el aire más intenso, y me di cuenta de que no era solo un eco. Era un grito de alivio. Isabel pareció cobrar fuerza. «¡Ahora! ¡Tú puedes hacer esto!». Bajo la presión de sus palabras, un destello me atravesó. Ahí fue cuando lo vi, una figura en la oscuridad que se alzaba y comenzó a desvanecerse. «¡No me dejes!», gritó. Pero ya no era un grito de desesperación, sino una súplica de liberación. Fue un instante, pero lo sentí como un ciclo interminable. La luz estalló en el pasillo, llenando cada rincón de vida. Cuando miré de nuevo, la sombra se estaba desmoronando, golpeada por la pureza de la luz. Las almas comenzaron a atravesar la puerta, un torrente de energía transformadora. La voz de Isabel resonó entre los otros. «Gracias, están libres». Y justo cuando pensé que todo estaba por fin bien, una sombra se precipitó hacia mí. Antes que pudiera reaccionar, sentí que me atrapaban y era arrastrado hacia la profundidad de la oscuridad. El grito helado regresó, esta vez burlándose de mí, llevándome inexorablemente hacia el abismo. Y ahí no solo luchaba por Isabel, sino por mi propia vida. Capítulo 8. El abismo de la desesperación. La oscuridad me tragó. El aire se volvió espeso, casi tangible, mientras era arrastrado hacia el abismo. Luché por mantener la calma, pero la desesperación me inundaba. «¡Isabel!», grité, pero mi voz sonaba distante, casi ahogada por el eco de la oscuridad. Me sentí caer, aunque no había suelo bajo mis pies, solo vacío y un frío helado que hacía que mi piel se erizara. La voz burlona del ser oscuro resonaba en mis oídos, un sonido que se retorcía y giraba, haciéndome dudar de mi sanidad. «Te llevaremos a tu final», susurró. Una chispa de luz destelló en mi memoria. La imagen de Isabel, su fe y su determinación iluminó mi mente. Tenía que encontrar esa luz dentro de mí antes de perderme por completo. Recordé el canto, las palabras que había pronunciado para liberar a aquellos atrapados. Tal vez esa misma melodía podría liberarme a mí también. «¡Déjame ir!», grité, esta vez con más fuerza, mientras intentaba recordar la canción. Con cada sílaba que pronunciaba, sentí que la oscuridad relinchaba como un animal herido. Esa era mi arma,
la única que tenía. Mientras la canción resonaba en el abismo, centellas de luz empezaron a surgir a mi alrededor. A cada nota, más destellos brillantes aparecían. Las almas liberadas se unieron a mí, creando un coro que llenaba el vacío de esperanza. Ya no estaba solo en esta lucha. «Sígueme, estamos contigo», resonaban las voces de quienes ya habían encontrado su paz. El ser oscuro chilló, su rabia se intensificó. Silencio, insignificante. Pero no me detuve. La melodía se volvió más fuerte, más poderosa, y la oscuridad empezó a retroceder. El vacío se transformó en un campo de colores blanquecinos, vibrantes. «Sigue cantando», gritó el hombre. Su voz me llegó como un faro en medio del caos, y lo hice. Canté con todo lo que tenía, dejando que mi voz se expandiera, convirtiéndose en un eco de liberación. Entonces, una luz deslumbrante brilló ante mí, una señal de que había un camino. Fue entonces cuando vi a Isabel, sostenida por la energía brillante de las almas que estaba liberando. Sus ojos estaban llenos de determinación. «Vamos, juntos podemos hacerlo». El ser oscuro, furioso, hizo un último intento. Se abalanzó hacia mí, tratando de devorarme con su sombra, pero la luz que me rodeaba creció más intensa, empujando la oscuridad hacia atrás. «No te dejaré ir», gritó, pero su voz se desvanecía, ahogada por el resplandor. Seguí avanzando hacia Isabel, guiado por la luz. La música de mi voz y el coro de las almas resonaban como un mantra. No podía rendirme, no ahora. Todo es posible. Juntos somos más fuertes. Justo cuando creí que podría alcanzar a Isabel, la oscuridad se agrandó de nuevo. Insistía, lanzando sus tentáculos hacia mí, deseando atraparme una vez más. Pero en ese momento, una ráfaga de luz pura emergió de mi pecho, estallando y disipando la sombra como papel bajo el fuego. La oscuridad se fracturó y vi cómo se desvanecía, llevándose consigo los últimos ecos de sus lamentos. Isabel corrió hacia mí, y cuando nuestras manos se encontraron, sentí una energía poderosa fluir entre nosotros. «No huyas de mí», susurró. Y con esas palabras supo que estábamos listos para enfrentar lo que viniera. Pero, aunque había vencido a la sombra, la experiencia me había dejado con más preguntas que respuestas. Antes de que pudiera procesar todo, un nuevo sonido atrajo nuestra atención. Era un susurro profundo, distinto al anterior. Era una advertencia. «Saldremos de aquí, pero no sin saber lo que hemos desatado». Una presencia creció entre nosotros, algo aún más ominoso y aterrador. La urgencia se instaló de nuevo mientras nos mirábamos, conscientes de que esto no había terminado. Capítulo 9. La puerta atrás. La sensación de que algo estaba por suceder se apoderó de mí. Isabel y yo permanecimos juntos, pero el ambiente cambió. La luz que habíamos creado apenas era suficiente para mantener a raya la oscuridad que ahora se agazapaba en las esquinas de nuestra conciencia. Esa voz ominosa reverberaba, creciendo en intensidad. «¿Qué hemos liberado?», pregunté, incapaz de desviar mi mirada del punto donde la oscuridad se agitaba como un susurro viviente. El rostro de Isabel reflejaba el mismo miedo que sentía yo. «No lo sé», respondió, «pero debemos seguir adelante. No podemos quedarnos aquí». Con una decisión firme, di un paso hacia el frente, y Isabel me siguió. Cada paso era una prueba de nuestro coraje. Cada sombra que cruzábamos recordaba lo que habíamos dejado atrás. Estábamos llenos de preguntas y dudas, pero había una certeza en nuestra conexión, en el fuego compartido que habíamos encendido. Pronto encontramos una puerta antigua en medio del vacío, un portal casi etéreo. Tenía un diseño tallado que parecía contar historias de más allá de lo visible, como si llevara a otros mundos. Me volví hacia Isabel. «¿Qué hacemos? ¿Entramos?» «Debemos averiguarlo. No podemos volver»,
respondió ella con un matiz de determinación en su voz. Esa determinación me dio fuerza. Aquí, con la oscuridad acechando, no podía permitir que la duda nos consumiera. Juntos, empujamos la puerta. Al abrirse, un aire fresco nos golpeó, casi como si hubiéramos llegado a un lugar diferente. Después, los sonidos de un hospital resonaron a nuestro alrededor. Olfateé el aroma a desinfectante y el eco de pasos y murmullos lejanos. Un lugar familiar, pero extraño a la vez. «¿Estamos en un hospital?», murmuré, confundido. Isabel asintió. Sumé no, pero, sin embargo, el entorno parecía desvanecerse y tornarse borroso. Las luces titilaban y las paredes parecían hacer eco de murmullos lejanos. A medida que avanzábamos, las luces comenzaron a parpadear con más frecuencia. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté en voz baja. La incomodidad crecía al ver figuras que se deslizaban por los pasillos, sombras que parecían ignorarnos. Isabel me tomó de la mano. Fue un simple gesto, pero me recordó que no estaba solo. Nos detuvimos frente a una sala. La puerta estaba entreabierta y un brillo extraño escapaba de su interior. «¿Deberíamos entrar?», pregunté, mis instintos gritando que era un mal movimiento. «¿Qué más podemos hacer? Debemos saber», respondió ella, y sin más que decir, entramos. Dentro, la escena era surrealista. En lugar de un hospital común, la sala estaba decorada con objetos que no encajaban. Un antiguo gramófono, retratos con rostros borrosos y un reloj que marcaba un tiempo diferente. En el centro, una camilla vacía con sábanas blancas. Isabel y yo nos acercamos, pero antes de que pudiéramos tocarla, el gramófono comenzó a sonar. Una melodía melancólica llenó el aire, llevándonos de vuelta a recuerdos y emociones que no esperábamos sentir. «Es como si estuviera llamándonos», dije, un escalofrío recorriendo mi espalda. Los ojos de Isabel brillaban con lágrimas mientras escuchaba. Una parte de mí quería cerrarle la puerta a este lugar, mientras que otra parte anhelaba entenderlo. Entonces, un susurro helado emergió del gramófono. «No deberías estar aquí», resonó la voz, una advertencia. Isabel se giró, mirando a su alrededor. «¿Sabías que vendrías?», preguntó algo asustada. «No, no sabemos por qué, pero hay algo más aquí», respondí, con la sensación de que la oscuridad aún no se había desplomado por completo. Nuestras manos se apretaron con fuerza, y en ese momento se apagaron las luces. La sala quedó sumida en la oscuridad. Un grito desgarrador rompió el silencio. «¡Isabel!», grité. Sabía que algo se estaba apoderando de nosotros. Desesperado, busqué su mano, pero el eco de la risa oscura volvió a resonar, haciéndonos dudar de nuestra propia realidad. Mientras el abismo volvía a abrirse, comprendí que el verdadero horror apenas comenzaba. Sentí que el tiempo se detenía. La oscuridad parecía engullir la sala a mi alrededor, los murmullos se intensificaban, y el grito desgarrador de Isabel resonaba en mi mente como un eco que no dejaba de repetirse. «¿Isabel?», grité una vez más, en busca de respuestas en la penumbra. De repente, una voz familiar emergió entre los susurros, provocándome un escalofrío. Era el anciano con sus ojos vacíos, su figura bañada en sombras. «No debiste venir aquí», dijo con una calma inquietante, como si supiera algo que yo desconocía. «Las almas que buscabas han estado atadas a este lugar por más tiempo del que imaginas. No puedes llevártela, Isabel no te pertenece», grité, la rabia y el miedo crispando mi voz. Sentí que mis palabras eran una muralla frágil contra el horror que nos rodeaba. A medida que el anciano avanzaba, otras figuras comenzaron a emerger de las sombras, pacientes que había visto en el hospital, ahora en un estado intermedio entre la vida y la muerte. «No estamos atrapados como ellos, buscamos liberar», dijo un hombre de pie al lado del anciano. «Pero a cambio, siempre hay un precio».
Mientras el aire se volvía anhelado, miré a mi alrededor buscando a Isabel. ¿Dónde está? La desesperación se apoderó de mí y por un momento el tiempo parecía detenerse. El anciano sonrió de manera inquietante. Estás en la puerta del pasado, donde los ecos de las almas perdidas claman por algo que nunca tuvieron. Ellas buscan lo que se les ha arrebatado, el reconocimiento, la memoria. Y tú, querido Lucas, tienes el poder para darles lo que desean, pero ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar? Un sudor frío brotó de mi frente. Sacar a Isabel de aquel lugar significaría quizás perderme a mí mismo. Haré lo que sea necesario, afirmé. Continuación de mi determinación. Era el egoísmo de un corazón humano buscar que nadie quedara atrás. Las sombras comenzaron a cerrarse a mi alrededor, implacables, como si el mismo hospital estuviera vivo y respirando en un estado de agitación. ¿Por qué continúas?, preguntó el anciano. ¿No ves que su naturaleza de sufrimiento puede arrastrarte también a ti? El dolor y la desesperación son contagiosos, Lucas. Su voz retumbó en mis oídos, y durante un breve instante consideré la idea: ¿y si no había una salida? ¿Y si el costo que exigían esas almas era demasiado alto? Pero mientras pensaba en esto, vi la forma tenue de Isabel flotar entre las sombras, sus ojos implorando ayuda, y eso me dio fuerza. Sin pensarlo, extendí mi mano hacia ella. «¡Isabel, confía en mí!», grité. Ella parpadeó, y en ese momento sentí que la realidad se flexionaba, uniendo nuestros destinos. Un rayo de luz atravesó la oscuridad de la sala, iluminando miradas de esperanza en los rostros de aquellos que habitaban el lugar. La melancólica melodía del gramófono se intensificó como un canto a las almas perdidas. «No temas, libérense», clamé, y mientras lo hacía, el aire vibrante que ahora nos rodeaba crecía, empujando las sombras hacia atrás. Las almas empezaron a girar en un danza de luz, proyectando sus rostros en un remolino brillante. La figura del anciano se retiró, borrándose lentamente de mi visión. La energía de aquellos que habían estado perdidos durante tanto tiempo ahora se canalizaba hacia un solo punto, la conexión entre Isabel y yo. Juntos comenzamos a respirar en un hermoso e inquebrantable círculo. La luz brotó del interior de nuestras manos y se disparó hacia el techo, destellando en un éxtasis de color que iluminó la sala. En ese instante comprendí lo que debía hacerse. El pasado debe ser liberado. Los recuerdos no olvidados deben ser escuchados. Sentí cómo la oscuridad comenzaba a desmoronarse. Aquello que había creído imparable ahora se desvanecía, llevándose consigo la esencia de aquellos que había experimentado. Isabel, con su mano entrelazada con la mía, miró profundamente a mis ojos, y en sus ojos vi lo que nunca había notado antes: claridad, fuerza y libertades. Finalmente, el grito desgarrador se transformó en un susurro de alivio mientras la luz del gramófono se apoderaba de la sala. Las sombras se desvanecieron en una suave brisa. En ese momento quedamos solos, con el ligero aroma a desinfectante y esperanza flotando en el aire. No miramos atrás, pero sabía que lo que enfrentamos puede que no terminó allí. ¿Qué nos esperaba? ¿Eran aquellos ecos solo parte de un ciclo interminable? Las preguntas quedaban sin respuesta. Una inquietud reinaba en el aire, pero lo que sabía con certeza era que habíamos descubierto una parte de la verdad. Salimos del hospital, empapados en la luz del amanecer. El sol brillaba intensamente, otorgando una nueva vida. Caminamos hacia lo desconocido, sabiendo en nuestro interior que fuimos más que simples cuidadores, y que el peso de lo que enfrentamos podría perpetuarse de diversas maneras. Nunca volví a mirar atrás a ese hospital. Aún hoy, a veces pienso en las almas que liberamos, sobre fondos oscuros y luces que aún imparten sus historias. Quizás eso me marca.
quizás me redefine. La búsqueda de la verdad nunca es simple, y siempre quedan ecos resonando a través del tiempo.